Ricardo Rodríguez Silvero, economista, consultor, y vamos a hablar con él también de la parte económica que se va a derivar del triunfo de Donald Trump en las elecciones norteamericanas. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Buen día. La postulación del señor Trump como futuro presidente de los Estados Unidos para nuestro país tiene repercusiones relativamente insignificantes en un primer momento o en una primera fase. Voy a explicar por qué. El presidente Trump, con todo el poder que le confiere ser presidente de la nación económicamente y militarmente más poderosa del mundo, va a tener un rol determinante hacia América Latina y hacia Europa en materia de comercio exterior, porque es partidario del proteccionismo. Todos los acuerdos de libre comercio que se han firmado hasta el momento ponen énfasis en el libre cambio, o sea, en el comercio exterior sin restricciones de un país a otro. Y en sus declaraciones públicas, en la campaña electoral, Trump dijo claramente que él está en contra del acuerdo de integración de América del Norte, más conocido por sus siglas en inglés, NAFTA. Ese acuerdo de integración funciona ya hace muchos años entre México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, Trump dijo que vería la forma de inmovilizar ese acuerdo o volverlo inofensivo o derogarlo. No creo que eso sea posible porque es un acuerdo que se firmó entre 3 países cuyos congresos respectivamente aprobaron ese acuerdo de integración, así que yo no veo que haya posibilidades legales de hacer marcha atrás a todo eso. Por otro lado, hay otro acuerdo de libre comercio que se ha firmado también ya, pero que no se ha ejecutado todavía como fue en América del Norte, y se llama la integración de los países del Pacífico, que también se lo suele llamar simplemente el Acuerdo del Pacífico, que consiste en que todos los países de América Latina con costas sobre el Pacífico, eso significa también Norteamérica y Canadá más los países de América Latina, iban a ser integrados económicamente con arancel cero, o sea, con libre cambio. Eso estaba todavía en proceso de ejecución, pero también Trump ya dijo en su campaña electoral de que él no iba a tolerar que eso se llegara a poner en práctica. Lo que pasa es que nosotros, viendo desde la óptica del sur de Sudamérica, y concretamente del Mercosur, no tenemos que tener nada que temer sobre esa amenaza de Trump de volver hacia atrás todos los acuerdos de libre comercio, porque realmente el Mercosur, aunque en los papeles sea un acuerdo de libre comercio, en la práctica es un bloque proteccionista. No hay mayores países proteccionistas que Brasil y Argentina, de forma que eso es como echarle agua al pato, ¿verdad? A nosotros nos da igual que Trump hable de comercio exterior controlado o limitado, porque Mercosur nunca fue una zona de libre comercio en términos prácticos. O sea, a nosotros eso no nos va a afectar. Ricardo, lo que hay que decir... Sí. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Acá, además de lo que estás diciendo con relación a las políticas y a las predicciones o a las promesas que hizo el señor Trump en campaña, él tiene la posibilidad de deshacer muchos acuerdos porque va a tener mayoría. Es decir, el Partido Republicano tiene mayoría en ambas cámaras. El problema está en saber si esas mayorías van a responder exactamente a los designios de Trump o si van a actuar de manera, digámosle, autónoma. De acuerdo, vamos a suponer que hipotéticamente haya mayorías en torno al acuerdo de Trump de no continuar con la práctica del libre comercio en América del Norte. Vamos a suponer nada más, ¿no? Resulta que Estados Unidos es famosa por su justicia independiente. Eso se va a dirimir en esferas judiciales, si es posible derogar ese acuerdo que fue firmado con aprobación de los congresos respectivos por 3 países. Y como la justicia norteamericana es independiente, bien puede ser que la justicia falle en contra del Congreso norteamericano y en contra de Trump. Es decir, no es nada seguro que el futuro presidente Trump pueda poner
en práctica las ideas fogosas que anunció en su campaña electoral. Y yo creo que eso pasa con un montón de aspectos anunciados fogosamente por el actual candidato electo a presidente de la República en los Estados Unidos. Eso mismo le va a pasar también con el acuerdo de libre comercio entre los países del Pacífico. Pero en el caso del Pacífico, o sea, en el caso de este último acuerdo comercial, sí puede ser que Trump todavía pueda detener la maquinaria, porque ese acuerdo, a mi entender, no fue aprobado todavía por el Congreso de todos los países que firmaron ese acuerdo. Pero en términos generales, lo que se puede decir es que la amenaza de Trump en el poder en los Estados Unidos en materia de acuerdos de libre comercio, a nosotros que estamos en el Mercosur, no nos afectará eso, y a Paraguay eso no le da ni fu ni fa. Ahora, lo que sí es importante analizar es la posición que va a tomar la Banca Central Norteamericana. Pero la Banca Central Norteamericana es independiente del Poder Ejecutivo, es totalmente soberana. Nunca en la historia de los Estados Unidos la presidenta o el presidente de la Banca Central Norteamericana estuvo a merced del Poder Ejecutivo. No creo que eso ocurra tampoco ahora con Trump. Eso puede tener importancia para América Latina porque es la Banca Central Norteamericana la que establece las tasas de interés para los préstamos interbancarios en los Estados Unidos, que es la que eleva el tipo de interés sobre el dólar también como moneda de préstamo, y eso puede repercutir negativamente en los países de América Latina, también en los países de Mercosur y también en Paraguay, porque resulta que las tasas de interés en los Estados Unidos están cercanas a cero. La Banca Central Norteamericana, antes de conocerse el resultado de las elecciones, dijo claramente que iba a aumentar las tasas de interés. Eso significa que se va a encarecer el dólar. Pero fíjense lo que hemos experimentado esta madrugada en las bolsas asiáticas y más tarde también en las bolsas europeas. Todas han caído en la cotización, pero de forma sustancial, porque Trump fue electo en las elecciones norteamericanas. Es decir, vamos a tener mucha tela que cortar para analizar todo lo que puede significar, no solamente para América Latina, sino para todo el mundo, la llegada al poder de Trump. La parte más peligrosa de Trump es la política militar, porque resulta que en el ordenamiento jurídico e institucional de los Estados Unidos, el presidente de la República tiene las manos libres para actuar militarmente en cualquier región del mundo, aunque sea una que esté sembrada de guerras ya, como por ejemplo Siria, ¿verdad? Y como Trump anunció su alianza con Putin, que es algo así como el anticristo para la Unión Europea y para los Estados Unidos hasta hoy en día. Entonces, es difícil suponer lo que pueda ocurrir si es que realmente Trump se pusiese de acuerdo con Putin, porque resulta que Putin está a favor de Assad, que es algo así como un sátrapa anacrónico que está provocando ya esa guerra civil que ha causado la muerte de 300.000 personas. Digamos que resulta que es un Saddam Hussein un poco más elegante, tal vez influenciado por su señora norteamericana, precisamente. Pero yo no sé si se puede hablar de elegancia en este caso, porque Trump es totalmente imprevisible y además es incontenible. Me refiero se define a sí mismo. Me refiero al presidente de Siria. Me refiero al presidente de Siria, no a Trump. La elegancia de Trump le regalo a quien lo quiera recibir. Ahora, por último, yo creo que aprovechándose de la circunstancia de las buenas relaciones, el señor Putin aprovechó las elecciones norteamericanas o que el mundo estaba en vilo esperando los resultados y anoche, esta madrugada, bombardeó Alepo, por ejemplo, provocando la muerte de 20 civiles, entre los cuales 10 niños, sin ningún problema de sentido común, desde luego. No, Putin y Rusia son un monstruo de sangre fría en la guerra de Siria. Ellos están bombardeando hospitales, poblaciones civiles, niños, mujeres, ancianos. No les importa un comino que se produzca con su bombardeo aéreo, un genocidio ahí abajo. Están demostrando en la práctica que son imperialistas de sangre fría, matando a diestra y siniestra. Y no nos olvidemos que hace apenas 2 años se adjudicaron la propiedad territorial de Crimea, allí en el mar Caspio. Eso es ser imperialista, es decir, ellos dijeron, antes Crimea era de Rusia, ahora vuelve a ser de Rusia, no le consultaron a nadie. Y empezaron a hacer lo mismo también con la parte este de Ucrania. Eso hizo que todos los demás países que tienen frontera con Rusia pusieran las barbas a remojar, porque si Rusia estaba invadiendo ya Crimea, quedándose con la península, y estaba invadiendo también
Ucrania. Entonces, obviamente, todo el mundo está con temor. Nada menos que con ese personaje, Trump quiere establecer una alianza estratégica. Así que espero que realmente, como ocurre con tantas promesas que ha hecho, no las pueda llevar a la práctica, ¿no? Con tal de que no se le ocurra recuperar Alaska, por ejemplo, porque ahí arde el mundo. No, por supuesto. Alaska, ¿no? Alaska fue un territorio ruso anteriormente vendido a los norteamericanos hacia finales del siglo XIX. Efectivamente, este tipo ahí montado en la silla de presidente de los Estados Unidos, la nación militarmente más poderosa del mundo, puede ocasionar una tercera guerra mundial. Tranquilamente. Gracias, Ricardo, por el tiempo y las opiniones. Hasta cualquier otro momento. Hasta pronto. Adiós. Ricardo Rodríguez Silvera.